Hablar de derechos humanos no es solo hablar de conceptos y definiciones. Hablar de derechos humanos es hablar de los principios que nos ayudan a ser reconocidos y valorados socialmente, que nos indican la forma como debemos relacionarnos los unos con los otros en un marco de respeto a las libertades, que nos marcan las pautas a cada uno, no solo para saber convivir, sino también para crecer y desarrollarnos integralmente como personas del género humano. El tema de los derechos humanos ha surgido de forma paulatina, ha sido un proceso donde se ha luchado por el reconocimiento de los derechos del hombre, y si bien se han tenido grandes logros como el surgimiento de instrumentos internacionales donde se han plasmado los derechos humanos, el reconocimiento por parte de los estados y la positivización de estos derechos en las diversas constituciones de cada país, aún en la actualidad observamos que pese a que existe mucha información sobre los derechos humanos y que existen diferentes iniciativas para promoverlos, aún hay muchas personas que desconocen cuáles son sus derechos. La ignorancia de los mismos hace a las personas más vulnerables, y aunque los derechos humanos se caracterizan por ser irrenunciables e inalienables, esto no significa que no puedan ser violentados por quienes deben garantizarlos y protegerlos. Entonces, ¿cuáles son esos derechos que tenemos por el simple hecho de ser persona? Cuando hablamos de derechos humanos, ¿a cuáles derechos nos referimos? Ahora abordaremos lo que comúnmente se denomina como la división de los derechos humanos. 1. ¿Cómo se dividen los derechos humanos? Los derechos humanos han sido separados, clasificados o divididos de acuerdo a diferentes criterios. En algunos casos se han tratado de clasificar atendiendo a la naturaleza de estos derechos, en otros casos a su origen, a su contenido o a la materia a la que se refieren. Una de las clasificaciones más conocidas es su división en generaciones, es decir, que fueron agrupados según el momento histórico en que fueron reconocidos. En esta clasificación encontramos la división de derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación, derechos humanos de tercera generación. El primer exponente de esta categoría o división fue Krell-Bashak, quien expuso su tesis en un artículo publicado en el Correo de la UNESCO en el año de 1979. En la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos. En la segunda generación se agruparon los derechos económicos, sociales y culturales. En la tercera generación se agruparon los derechos que corresponden a grupos de personas que comparten intereses comunes, también llamados de la solidaridad. A esta división también se le llama la teoría de las 3 generaciones de derechos humanos. Es válido aclarar que las clasificaciones, divisiones o categorías en las que se encuentren o se agrupen los derechos humanos no determina su valor, ni su jerarquía, ni si unos derechos son más importantes que otros, o están en un nivel superior. Recordemos, como lo estudiábamos en el tema anterior, que la importancia de los derechos humanos radica en la dignidad de la persona humana, y por esta razón deben ser reconocidos por los estados, quienes están obligados a respetarlos, promoverlos y defenderlos de manera justa, equitativa y en igualdad. De las diferentes divisiones o clasificaciones que se han hecho de los derechos humanos, la que se ha hecho más popular es la clasificación de los derechos por generaciones. Veamos entonces cuáles derechos fueron incluidos o agrupados en estas categorías, y a qué se refieren esos derechos. 1.1. Derechos civiles y políticos o derechos de la primera generación. Estos derechos surgen en contra del régimen absolutista de la época. La necesidad del hombre de vivir en libertad e igualdad nos situamos entre los siglos XVII y XVIII. Aquí encontramos hechos de gran relevancia en la historia, como la Revolución Inglesa y su Bill of Rights de 1689, la Revolución Americana y la Declaración de Independencia del 4 de julio 1776, que dio pie a numerosas declaraciones de los estados, entre ellas la Declaración del Pueblo de Virginia el 12 de junio del 1776, y la más reconocida de todas, la Revolución Francesa, con su Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que en su primer artículo establece que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos,
¿Te parece conocido este principio? Probablemente lo has escuchado más de una vez. De este artículo se desprende el derecho de cada hombre y mujer de ser libre y tener igualdad ante la ley. Probablemente también lo encuentres como parte de los derechos fundamentales en la Constitución política de tu país o del país en el que actualmente te encuentres. El artículo 2 de esta declaración reza: la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Encontramos que, en estos derechos naturales de la libertad, igualdad, propiedad y seguridad, se encuentran los derechos civiles y políticos, convirtiéndose entonces en lo que sustenta al Estado liberal de derecho. El Estado debe preocuparse por garantizar que se cumplan estos derechos. De estos también se desprenden derechos como la libertad individual, la libertad religiosa, derecho de propiedad, derecho de participación política, libertad de expresión y derecho a la información, libertad de prensa, de reunión, entre otros. Es decir, que se agrupan por un lado los derechos y libertades personales y, por otro, los derechos políticos o derechos de participación. La titularidad de los derechos civiles y políticos está en el individuo, en la persona, es decir, son individuales, es el sujeto individual, el titular de estos derechos, y lo vemos en la redacción de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, anteriormente citada, ejemplos como ningún hombre, todo hombre. Es entonces el hombre quien puede ejercer estos derechos, gozarlos y disfrutarlos, es además quien puede exigir y requerir la protección de estos derechos. Además de esta característica individualista, también los derechos de primera generación se caracterizan por ser derechos de autonomía, es decir, que establecen verdaderos límites al Estado, donde el individuo pueda tener un espacio libre en su pensar, sentir, decidir y actuar, disfrutar sin la intervención e interferencia del Estado, a no ser que esa intervención sea para garantizarlos. De esto se deriva el hecho que cada persona, cada individuo, sea protegido en su esfera de autonomía individual, mediante la cual pueda decidir libremente. Por eso, se incluye entre los derechos civiles y políticos algunos tan emblemáticos como la libertad de circulación, el respeto a la personalidad, el derecho a la intimidad, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, entre otros. También, los derechos civiles y políticos requieren que el Estado se abstenga de intervenir en las decisiones de los individuos a menos que en uso de sus libertades individuales transgredan las normas básicas, y esto conlleve la comisión de un delito. Con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos se busca garantizar que el Estado no transgreda a los individuos, tampoco lo haga ninguna asociación o grupo que quiera atentar las barreras individuales. Veamos algunos ejemplos de derechos humanos civiles y políticos: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, libertad de tránsito, libertad de reunión y asociación, derecho al reconocimiento de la personalidad, estos entre tantos otros. En el siguiente cuadro hemos colocado algunos ejemplos de derechos humanos fundamentales y la forma como podemos ejercer estos derechos en nuestra vida diaria. Derecho a la libertad de tránsito, yo puedo circular libremente en mi país. Derecho a la libertad de reunión y asociación, yo puedo reunirme con mis vecinos para organizar mejoras para mi barrio o mi comunidad. Derecho al reconocimiento de la personalidad, yo tengo derecho a tener un nombre y apellido. ¿Cuántos derechos civiles y políticos conoces? Puedes encontrar en la Constitución política de tu país derechos fundamentales. ¿De qué forma ejerces tus derechos fundamentales en el país en el que te encuentras? Antes de concluir este tema en el que hemos abordado sobre los derechos humanos, civiles y políticos, recordemos estas ideas importantes cuando nos referimos a los derechos humanos de primera generación. Hablamos de los derechos civiles y políticos, que también han sido denominados derechos de libertad o derechos individuales, y que están orientados a la protección de la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la dignidad e integridad física de la persona. En cuanto a los derechos políticos, son aquellos que reconocen y facultan a los ciudadanos, por el solo hecho de serlo, a tener y tomar acción en las decisiones y en las actividades de gobernanza. En el próximo tema conoceremos más sobre los derechos económicos, sociales y culturales.